el pastor despreciado que salvó al pueblo de la tormenta. Los rayos caían como lanzas sobre los campos abiertos, el viento arrancaba tejas y doblaba los árboles como si fuesen de papel, y el río, el viejo río Culebra, había roto sus márgenes y avanzaba con furia hacia el caserío. Algunos gritaban, otros simplemente corrían sin saber hacia dónde. Pero en medio del caos, entre barro, agua y relámpagos, una figura solitaria se mantenía firme. Eusebio, el pastor que todos habían olvidado, o peor, despreciado. Todo comenzó 2 días antes, cuando el cielo todavía era una bóveda limpia y azul, y el aire olía a heno seco y a pan recién horneado. En el pueblo de San Jacinto del Monte, una aldea perdida entre cerros y maizales, Eusebio cuidaba de su rebaño como cada mañana. Tenía 63 años, la espalda algo encorvada, y los ojos pequeños pero llenos de una intensidad que incomodaba a más de uno. Llevaba viviendo allí más de 30 años, pero nunca fue bien recibido. Los del pueblo le llamaban el bicho raro, el terco, el loco del monte. Se reían de su manera de hablar pausada, de sus advertencias sobre el clima y de sus largas caminatas entre los cerros con su perro Canela. Decían que hablaba más con las ovejas que con las personas, y lo miraban como si no valiera ni el polvo que levantaban sus botas. Incluso los niños lo burlaban, lanzándole piedritas cuando pasaba por la plaza. Pero ese día, Eusebio había bajado al pueblo más temprano de lo usual, y con una urgencia que no era suya. Se presentó en la tienda de don Humberto, el alcalde del pueblo, con los pantalones aún manchados de estiércol y los ojos llenos de preocupación. «Algo viene», le dijo sin más. «¿Otra vez con tus cuentos de tormentas?», le respondió Humberto entre risas, mientras los otros vecinos que estaban en la tienda hacían eco de la burla. «Esta vez no es cuento. Los animales están inquietos, los vientos han cambiado, y el río se ha tragado a las garzas. Eso no pasa sin aviso». «¡El río! ¡Las garzas!», se burló Lucrecia, la esposa del carnicero. «¿Y eso qué tiene que ver?». Eusebio no discutió. Solo bajó la mirada y salió, con el mismo silencio con que había llegado. Pero lo que nadie notó fue que mientras ellos reían, los cuervos volaban bajo, y en el horizonte una nube gris avanzaba despacio, como si el cielo estuviera a punto de partirse. Esa noche, los truenos comenzaron a sonar a lo lejos. Primero 1 o 2, luego una cadena interminable de estampidos. El viento sopló con una fuerza que arrancó las ventanas de la escuela, y el río empezó a rugir. A la mañana siguiente el pueblo ya era un revoltijo de ramas rotas, gallinas asustadas y casas con los tejados volando. Nadie entendía nada, ni siquiera Humberto, que mandó a sonar la campana del campanario para reunir a todos. Pero Eusebio ya no estaba en el pueblo. Lo último que se supo es que había subido al cerro con su perro y una mula cargada de leña. Nadie sabía por qué. «De seguro ya se murió el viejo loco», dijo uno. «O está escondido esperando que le pidamos ayuda», murmuró Lucrecia, molesta, aunque con el ceño fruncido. Pero cuando esa tarde el río se desbordó y empezó a inundar los sembradíos, y el agua llegó a la iglesia vieja, la risa se les apagó de golpe. Las carreteras estaban cortadas, el teléfono no funcionaba, y no había forma de salir del pueblo. Estaban atrapados. Las familias se metieron en sus casas, reforzando puertas y ventanas. Nadie dormía. Nadie comía. Fue entonces cuando vieron la luz en lo alto del cerro. Un fuego. Una señal. Eusebio. Algunos querían ignorarla, pero otros, guiados por la desesperación, comenzaron a subir. No sabían qué iban a encontrar, pero ya no tenían nada que perder. Mientras tanto, en la cima, Eusebio trabajaba sin descanso. Con ayuda de Canela, había empezado a construir un canal rústico, desviando parte del agua que descendía del cerro hacia una quebrada natural. Usaba troncos, piedras y hasta sacos de lana para detener el avance del lodo. Tenía ampollas en las manos y el cuerpo empapado, pero seguía. Porque sabía que si el agua seguía su curso, el pueblo sería arrasado.
Cuando llegaron los primeros del pueblo, entre ellos Julián, el joven herrero, y Marcia, la maestra de los niños, se quedaron paralizados al ver lo que el viejo había hecho. «¿Qué es esto?», preguntó Julián con voz entrecortada. «Una defensa. Pero no lo voy a lograr solo», dijo Eusebio sin detenerse. La duda duró segundos. Luego empezaron a ayudar. Uno tras otro, más personas subieron. Primero los que no tenían hijos, luego los que sí. En menos de una hora casi todo el pueblo estaba en el cerro, cavando, cargando piedras, guiados por un viejo pastor que ya no parecía viejo, ni parecía loco, sino algo más fuerte, más sabio, más necesario de lo que jamás imaginaron. Y mientras abajo la tormenta ganaba fuerza, en la cima del cerro nacía algo que hacía años no se veía en San Jacinto del Monte. Unión, esperanza y una pizca de redención. Pero lo que vino después, aún no estaban listos para enfrentarlo. El agua rugía como un animal herido, bajando por las laderas con violencia. Cada segundo contaba. Eusebio, embarrado hasta el pecho, daba órdenes claras con una voz que, por primera vez, no era ignorada. «Coloca esas piedras más arriba, Julián. Canela, arreala. Marcia, que los niños no se acerquen a la quebrada». El canal improvisado ya funcionaba. Parte del agua había cambiado su curso, desviándose por una grieta que bajaba hacia un barranco olvidado. Pero el terreno era traicionero, y bastaba un error para que todo el esfuerzo se viniera abajo. Y entonces ocurrió. Una de las paredes de contención cedió con un crujido seco. El agua irrumpió por la brecha como una bestia hambrienta. Julián gritó. «¡Se abrió! ¡Se abrió!». Eusebio corrió hacia la zona con Canela a su lado. Ni la lluvia, ni el barro, ni el cansancio lo detenían. Con la fuerza que solo da la urgencia, se arrojó al hueco y comenzó a reacomodar piedras, troncos, lo que tuviera a mano. «¡Eusebio, no! ¡Es muy peligroso!», gritó Marcia. Pero él no la escuchaba. El viejo loco estaba deteniendo la tormenta con las manos. Julián saltó a ayudarlo. Luego Lucrecia, que apenas podía sostener una pala, se quitó los zapatos y se metió al barro. Uno tras otro. En ese instante, el desprecio que le habían tenido durante años se deshacía como lodo bajo el aguacero. Eusebio cayó al suelo una vez. Temblaba. Tosía. Canela lo olía y ladraba con desesperación, pero cuando levantó la mirada, vio algo que lo hizo sonreír. Todo el pueblo trabajaba junto. Ni las diferencias, ni los rencores, ni el miedo les impidieron levantar otra vez el muro. Fue rústico, inestable, pero suficiente. El agua desvió su curso apenas lo justo para no arrasar las casas. La tormenta duró hasta el amanecer. Cuando por fin el cielo aclaró y el primer rayo de sol iluminó el barro, los rostros llenos de hollín y los brazos agotados, supieron que algo en San Jacinto del Monte había cambiado para siempre. El pueblo no fue el mismo. Días después, mientras reparaban las calles y secaban las casas, Humberto reunió a todos en la plaza. El mismo que antes se burlaba, se paró frente a Eusebio con la cabeza baja. «Perdónanos, viejo. Nos hiciste ver lo que no quisimos ver». Pero Eusebio no respondió. Solo levantó una mano áspera y dijo: «El campo enseña. Humilla primero, después muestra». Desde entonces, dejó de ser el loco del monte. Ahora lo llamaban don Eusebio. Y aunque él seguía cuidando sus ovejas en el cerro, ahora era invitado a las decisiones del pueblo. Los niños dejaron de lanzarle piedras. Lucrecia, la misma que antes lo humillaba, le llevaba pan caliente. Y Canela, su fiel compañera, era alimentada por todos. San Jacinto aprendió que la humildad no se grita, se siembra. Se cultiva en silencio como una semilla bajo tierra, y cuando florece puede salvar hasta al más perdido de los pueblos. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.